Bueno, vamos a tocar el tema de hipoxia neonatal aguda. Y eventualmente, cuando uno habla de hipoxia neonatal aguda, automáticamente se refiere o se direcciona el pensamiento hacia unos problemas más, o las entidades más graves que devienen de esta situación, que es la encefalopatía hipóxica e isquémica. Vamos a, en un primer momento, repasar un poco cuáles son las características de la circulación fetal. Es una circulación única, propia de los mamíferos, porque tiene particulares condiciones y características en el feto, del humano. Algunas de las características de la hemoglobina fetal, cuáles son los requerimientos de oxígeno fetal habitualmente, y las características que permiten adaptar los cambios maternos, o sea, de la madre en relación de su medio y sus condiciones particulares, como el feto puede adaptar a través de distintos mecanismos de buffer y de homeostasis su demanda a la oferta materna. Entonces, lo primero que tenemos que pensar en la circulación fetal es que es una circulación un poco más compleja que la habitual. Como toda circulación tiene una bomba y un territorio por el cual distribuye sangre. Básicamente esta bomba tiene dos circuitos, un circuito menor, que en la vida fetal obviamente está en menos, está disminuido, ya que tiene un tejido pulmonar que si bien está desarrollado, ¿sí?, está todavía en una situación de colapso y debe expandirse para recibir luego el aporte de sangre y realizar el intercambio gaseoso con el medio una vez que esté fuera de la vía intrauterina. Y por otro lado, tenemos que enviar sangre hacia un lugar donde pueda recibir nutrientes y oxígeno, dejar los detritus, y en ese mismo lugar tomar el oxígeno proveniente de la madre y los nutrientes. Ese lugar al cual nosotros enviamos sangre, al cual nosotros recibimos la sangre, es el órgano que todos conocemos como placenta propio de los mamíferos. Entonces, la sangre va a llegar a ese territorio a través de las dos arterias umbilicales, va a realizar los cambios a nivel de las vellosidades y va a volver ya sin dióxido de carbono, sin los detritus metabólicos, con oxígeno, y va a volver también con los nutrientes. Esa sangre va a pasar, ¿sí?, por la vena umbilical, va a llegar al hígado y va a tener un shunt particular que es el ductus venoso, que permite eventualmente llantear la circulación hepática. Es un vaso muy pequeño que tiene capacidad de llegar a modificar hasta el 70% del volumen que recibe desde la circulación placentaria, y de esa forma eliminar la posibilidad de dejar oxígeno y nutrientes en el hígado y pasar directamente a la aurícula del lado izquierdo. Aquí la circulación tiene otro fenómeno particular, que es esto, que es el foramen oval. La sangre impacta en el foramen, buena parte de esa sangre pasa al lado izquierdo, ¿sí?, del corazón, o sea, del lado derecho al lado izquierdo del corazón, y este constituye el segundo punto de shunt. O sea, el primer punto de shunt es el ductus venoso, el segundo punto de shunt es la foramen oval, y la sangre entonces sí sale por la arteria aorta. Cuando sale la arteria aorta, la primera, ramas que da son las coronarias. Eso es absolutamente lógico porque la bomba cardíaca es lo que mantiene a toda la economía en funcionamiento. La segunda rama que da es el tronco brachicefálico, o sea, la segunda rama que da hacia la derecha es el tronco brachicefálico, ¿sí? Y después, de origen a la carótida primitiva derecha, después viene la carótida primitiva izquierda, y obviamente después aparece esto que es el ductus arterioso, donde se produce otro shunt, ¿sí?, de modo tal que a este nivel se puso el tercer punto, donde la circulación sanguínea tiene ya sangre que viene de la circulación pulmonar y también de la circulación proveniente del ventrículo izquierdo. De esa forma, llega luego al territorio esplácnico y el resto de la economía. Entonces, modificando el ductus venoso y modificando y generando vasodilatación en las coronarias con el sistema nervioso central, es que el feto puede adaptarse a cambios de hipoxia crónica, o sea, sostenida en el tiempo, cuya traducción es la restricción de crecimiento intrauterino que van a ver más adelante, y por último, adaptarse a la noxa aguda o hiperaguda.
Otra condición que tiene digamos, la fisiología fetal es la hemoglobina del feto. La hemoglobina del feto tiene una curva de disociación completamente distinta, tiene una afinidad muy superior al oxígeno y permite manejarse con oxígeno fetal en torno a una presión de 40%, y permitir entonces que cuando el oxígeno esté por debajo de 18 mililitros de mercurio, ese es, digamos, el punto crítico donde entraría el sufrimiento o en déficit de oxígeno. Y en paralelo, por último, todo esto le permite adaptarse y tolerar los cambios que produce entre el trabajo de parto. En el trabajo de parto existen fuerzas de contracción muscular-uterina que colapsan el espacio intervelloso por un periodo de varios segundos. Eventualmente ese colapso completo es en torno entre los 25 y los 35 segundos. Y sin embargo, el feto puede tolerar perfectamente, o la mayoría de los fetos, cuando están en condiciones adecuadas, toleran perfectamente ese cambio, ¿sí?, en uno y otro sentido de las posibilidades de llegada y, digamos, salida de elementos de la circulación. Entonces, ¿cómo se define la hipoxia neonatal aguda? El problema para definirla es que nosotros tenemos un gold standard que está una vez que el feto está fuera del útero. O sea, nuestro gold standard contra el cual nos vamos a comparar como tetras, en el sentido de controlar o solucionar los problemas hipóxicos agudos que conllevan a la encefalopatía isquémico o hipóxica fetal, es que tenemos primero la presencia de un hecho o una situación centinela, que habitualmente es una descoordinación o una, digamos, imposibilidad de tolerar el trabajo de parto, o condiciones de otra índole que son cataclísmicas, como el desprendimiento masivo de placenta, la procedencia de cordón con compresión del cordón en las partes óseas consistentes de la pelvis y demás, de modo que siempre o la mayoría de las veces, porque el absoluto del 100% medicina no existe, se puede eventualmente pesquisar o identificar en la situación o hecho centinela. Por otro lado, lo que define la condición es parámetros objetivos, ¿sí?, como el pH menor a 7 al momento de la primera hora de vida, o esto puede ser de sangre de cordón o bien de la arteria umbilical fetal, o el exceso de base menor o igual a 12. El otro punto que puede definir la hipoxia neonatal aguda es un Apgar menor a 5 a los 5 minutos de vida, o la presencia de una encefalopatía moderada o grave, que clínicamente son la aparición de convulsiones, o al menos de 3 a 6 signos en una escala que se llama SANSAT, que vamos a ver después cuáles son. Y la pregunta que sigue es, ¿qué tan frecuente es esto? Bueno, los reportes actuales hablan de que es aproximadamente de 1 a 3 por cada 1000 embarazos que llegan a semanas, o sea, mayores de 36 semanas. Obviamente que en situaciones, digamos, de prematurez, eventualmente esto podría ser más frecuente. Estos son la clasificación de grado de encefalopatía, según Sarnat y Sarnat, que puede ser ya bien por el tipo de alteración que estamos ponderando y clasificarlo en grado moderado o grave. Entonces, existe un nivel de conciencia que puede ser aletargado, feto hiporreactivo, ¿sí? Y grados más serios que son estupor o coma, sin actividad espontánea en los casos más graves, con una actividad disminuida en los casos moderados, con flexión distal y extensión total en la postura, o bien con brazos extendidos y rotados internamente como si fuesen signos de corticación del adulto, las piernas extendidas con los pies de flexión plantar forzada, el tono, obviamente, como el score de Apgar, para hacer una homologación, en los casos moderados es hipotónico, y flácido, completamente pérdida del tono en los grados más graves. La, digamos, ponderación de reflejos primitivos como reflejo de succión débil o eventualmente un reflejo de moro incompleto, y en los grados graves la ausencia tanto del reflejo de succión como el de moro. Y el otro es el compromiso del sistema autonómico, donde las pupilas están contraídas con bradicardia, ¿sí?, tono vagal aumentado, y la respiración, en vez de ser continua y regular, es esporádica o periódica, y los grados más graves, obviamente hay desigualdad en las pupilas, ¿sí?, eventualmente no son reactivas a los estímulos luminosos, y la frecuencia cardíaca es realmente variable, con bradicardias y demás, y eventualmente la apnea, o sea, el feto no respira espontáneamente, no responde y no expande sus pulmones. Entonces,
Repasando un poco, tenemos un evento centinela, una hipoxia arterial y secundariamente eso, la eventual presencia de isquemia. Y por otro lado, un efecto sistémico que tiene un compromiso ya sea del sistema nervioso central, del aparato cardiovascular, el tubo digestivo o el aparato renal. O sea que el daño eventualmente es sistémico, ¿sí? Y ese daño sistémico, eventualmente lo que más nos compromete o más se pondera en las primeras horas de vida es todo lo que esté vinculado con el sistema nervioso central y es que eventualmente se queda mayor pronóstico en el seguimiento. Entonces, una vez que esa encefalopatía hipóxico-isquémica está instaurada, sobrevienen dos fases. Una primera fase es donde se produce el evento en sí mismo y hay un daño. Ese daño se caracteriza por despolarización de la célula con hipoxia. Hay un fracaso energético primario, o sea, la célula deja de poder manejar la génesis de energía, y eso lleva a dos posibilidades: o la lesión de la célula o la muerte. O la célula muere o queda lesionada. Si la célula queda lesionada, viene una fase 2 o de, digamos, eventual recuperación, a punto de partir de una reperfusión secundaria, y ahí puede ser que recupere un mecanismo oxidativo de segunda fase, o puede no hacerlo y entrar en una casis, digamos, un hecho de un fracaso energético secundario, con la consecuente necrosis posterior o la activación de fenómenos apoptóticos. O sea que en esta fase donde eventualmente puede aparecer clínicamente las convulsiones y las manifestaciones de daño neurológico. Entonces, ¿cómo es la prevención de esta hipoxia neonatal aguda? Lo primero es identificar el compromiso de la oxigenación fetal o la prevención del fenómeno isquémico injúrico, y para eso lo que tenemos que hacer es, en el momento que nosotros sabemos que es crítico, que es el trabajo de parto, generar la vigilancia intraparto. Para eso existen distintos elementos, ¿sí? Distintas técnicas que nos permiten a nosotros vigilar qué sucede con la vitalidad, con el bienestar, con la calidad de estatus fetal, y tenemos elementos que tienen dos variables. Siempre tiene un rendimiento diagnóstico. Esto quiere decir qué tan eficaz es el método, eficiente, para determinar por clínica o por estado de ácido base qué le está pasando al feto. Y por último, esa técnica, esa herramienta, ¿cuál es la utilidad clínica posterior? Porque en la teoría las herramientas o modelos funcionan, la pregunta que sigue después, ¿cuál es la utilidad clínica en el sentido de disminuir la calidad, la cantidad de intervenciones innecesarias, o bien de mejorar la calidad del resultado? Así las cosas, existen eventualmente varios, digamos, elementos descriptos. La primera es la ocultación intermitente, es la ocultación del feto en trabajo de parto, ya sea en forma intermitente o bien con un registro electrónico. También existen registros electrónicos computarizados, y su sensibilidad es más o menos del 84%, 80%, pero tiene una gran tasa de, digamos, de déficit en la especificidad. O sea, cuando las cosas están bien, nos dicen que eventualmente va todo más o menos bien y que la chance de que el resultado perinatal o neonatal inmediato sea satisfactorio, pero como las cosas no se presentan en forma ideal, y por eso vamos a tener una clase de monitoreo, no quiero entrar en ese detalle, no siempre las cosas estaban mal. O sea que hay una tasa de aumento en las maniobras o en los actos quirúrgicos a fin de, digamos, solucionar esta situación, con un aumento en la tasa de partos forcipales o de cesáreas. Otra posibilidad es el pH del cuero cabelludo, cuyo rendimiento tampoco es demasiado importante. Está también la estimulación vibroacústico fetal y la percepción posterior de movimiento, o sea, es estimular al feto en la mitad de las contracciones y ver si se mueve. Si el feto se mueve, eventualmente es muy, digamos, predictor de buena salud, pero el no movimiento no implica que no hay bienestar. O sea, una cosa es tratar de acercarnos a saber si hay bienestar, y otra cosa es pesquisar el estado de compromiso. Otra posibilidad es la oximetría de pulso, cosa que poco frecuente sea utilizada. Eventualmente sería bastante fidedigno. Habría que colocar en la mejilla fetal, cuando ya el feto está con dilatación completa o completable, un oxímetro de pulso similar al que se usa en los dedos en la mejilla fetal. Y por último, electrocardiograma fetal con la ponderación del segmento ST y demás.
Obviamente estas, digamos, prácticas están descritas, los rendimientos no son lo suficientemente contundentes como para, digamos, reemplazar, por lo menos en nuestro medio, el registro electrónico o eventualmente como utilizado de la frecuencia cardíaca fetal intraparto. Entonces, ¿cuál sería la prevención del tratamiento? Bueno, obviamente la prevención es tratar de evitar el elemento de centinela. Si una paciente es hipertensa, tenerla en condiciones de normotensión para evitar el desprendimiento de placenta, por ejemplo, evitar el traumatismo obstétrico, ¿sí? El control del trabajo de parto, como vimos antes con los elementos que pudimos digamos, describir, y la extracción del feto por vía abdominal o acortando el periodo expulsivo vaginal por medio del forceps o el vacuum para salvar esa situación eventualmente pesquisada de estrés. La pregunta que sigue es cuánto es el número de pacientes a los cuales nosotros aplicamos una técnica cesárea o forceps para salir de situación eventualmente crítica, y pareciera que la literatura avala que el monitoreo, si bien permite disminuir el número de sufrimientos fetales, también aumenta francamente la tasa de procedimientos inversivos, digamos, quirúrgicos, por decirlo de alguna forma, sin justificación posterior. Pero bueno, quizás para salvar algunas situaciones críticas tenemos que hacer más maniobras o un número mayor de maniobras instrumentales. Recuerden ustedes que nosotros somos juzgados ex post, o sea, la conducta del obstetra se pondera en la sala de recepción neonatal, no intraparto. Entonces, ¿cómo es una vez que el feto nace, una recepción neonatal? Y básicamente hace una evaluación de Apgar. Si la evaluación de Apgar es razonable, o sea, están dentro de los rangos de bienestar, no hay signos de Apgar disminuido al primer minuto y a los 5 o 10 minutos, eventualmente no se hace rutina un estado ácido base, hay algunos servicios que sí lo hacen, pero si hay algún compromiso en ese score, que es la primera ponderación, sí, entonces se va al equilibrio ácido base y eventualmente en el equilibrio ácido base, entramos en el rango de hacer diagnóstico si el pH está por debajo del 7 o el exceso de base es menor o menos 12. Entonces ahí vienen todas las maniobras de contención y de, digamos, asistencia al feto. Las maniobras son las de mantenimiento de temperatura, de estimulación eventualmente, de aspirarse ahí secreciones en las fosas nasales o en la vía respiratoria alta, para evitar el síndrome de aspiración líquida meconial, el uso de oxígeno eventualmente a presión ambiente, me pareciera que es mejor esa condición, pero si la cosa no mejora y el feto empieza a tener signos de compromiso neurológico, existe la posibilidad de hacer una terapéutica con enfriamiento corporal, ya sea total o selectivo, que sea el cool cap. Total es cuando va hacia todo el cuerpo y eventualmente el cool cap es, digamos, focalizado al sistema nervioso central en el sentido de proteger el tejido neuronal. Entonces, por un lado disminuye el metabolismo, el objetivo es disminuir el metabolismo, el requerimiento de energía, y eso protege, porque hay una noxa, y la demanda de oxígeno y energía, acuérdense que está dañada, yo al bajar la demanda tisular, eventualmente favorezco los mecanismos de compensación y disminuyo el daño, obviamente disminuye el edema, la vasoconstricción secundaria a el frío, ¿sí? Genera eventualmente disminución del edema, disminuye la liberación de aminoácidos citotóxicos y de ácido nítrico y inhibe la activación de la cascada de coagulación que eventualmente termina en un fenómeno de coagulación intravascular diseminada. Hay una ventana para esto, que es una ventana de 6 horas. Esa ventana de 6 horas puede hacerse, digamos, en el lugar si tiene un centro capacitado para eso, o eventualmente si el feto está en una situación de un nivel primario o secundario de asistencia y tiene esta contingencia, existe esa ventana de tiempo para trasladarlo. Lo que hay que recordar es que los procesos de enfriamiento deben establecerse dentro de esa ventana para que el resultado sea razonable, y las fases de enfriamiento, que deben ser razonablemente rápidas, se establece un periodo de 30 a 40 minutos, y ese método puede ser pasivo, que es dejando que el feto no esté, digamos, en el ambiente caliente y empieza a disminuir la temperatura, o bien un método activo de enfriamiento.
La temperatura que se busca obtener es alrededor de 33 grados y medio, y esa temperatura es a través de una temperatura de evaluación intrarrectal, o bien esofágica, y siempre con un double check, digamos, un chequeo doble cutáneo. Recuerden que 33 grados y medio de temperatura corporal real se corresponden con eventualmente 31 o 32 grados de temperatura externa, o sea, axilar o cutánea. En general se pone sobre el tórax o el abdomen un sensor de temperatura. Hay que tratar de, durante ese periodo de tiempo, hacer la terapéutica de sostén que corresponda, mantener el nivel de electrolitos que corresponde, los aportes de nutrientes con glucemia y demás, mantener esta terapéutica por 72 horas, incluso si hay mejoría de las condiciones clínicas fetales, y después viene la fase de calentamiento. El calentamiento es más lento, llevando de vuelta a la temperatura corporal deseada, en el orden desde de 0.2 a 0.5 grados centígrados por hora. O sea que la fase de calentamiento no es rápida, sino que es lenta, permitiendo al feto restablecer entonces, si eventualmente puede una recuperación o la detención del daño y la mejor chance de recuperación, y eventualmente permitir que vuelva a retomar su ritmo, digamos, su control neurológico habitual. Eso se hace con controles de electroencefalograma durante este periodo de enfriamiento, y esperando que recupere la actividad cerebral normal o lo más normal posible, y eventualmente recuperar su respiración espontánea, si pudiese, y la regulación de temperatura y demás, tono y demás, digamos, tratando de volver a un recién nacido deseado, con parámetros perfectos. Esto es más o menos como somos, digamos, nosotros después, digamos, asistidos desde el punto de vista del neonatólogo, cuando las cosas en sala de parto o una cesárea programada, por la contingencia que fuese, no resultan como uno decía. Bueno, muchas gracias.